Bien, arranquemos por favor entonces con esta segunda parte. Habíamos visto el día lunes una introducción conceptual a los eh, a lo que es lo que son estos estándares del PMI y los grupos de procesos de proyectos y áreas de conocimiento. Habíamos terminado viendo 49 procesos que se encuentran agrupados en 5 grupos y en 10 áreas del conocimiento. En esta sesión vamos a ir conociendo un poquito en más profundidad estas 10 áreas del conocimiento eh, y algunos conceptos de estos grupos, de estos procesos. Eh, Voy a aclarar acá que nos vamos a centrar a conocer los conceptos por área eh, y no así en el orden cronológico en el que se desarrollan los proyectos normalmente. Entonces voy a ir desarrollando esa explicación y cualquier duda, por favor, en los espacios en que tenemos abiertos para ello, la vamos a ir aclarando. Eh, Primero tenemos la gestión de la integración, la primera área de conocimiento, que incluye todos los procesos y actividades para identificar, definir, combinar y unificar todos los procesos, actividades de dirección de proyectos, ¿no? Esta gestión de la integración es específica del director del proyecto, porque a través de ella va a integrar todos los planes, ¿no? De gestión del cronograma, de los costos, de riesgos, etcétera, que vamos a ir viendo, y él va a tener el control absolutamente de todo. Como veíamos la anterior vez, es absolutamente necesario que el director de proyecto tenga un conocimiento y pueda balancear todas las restricciones que hay para que el proyecto pueda llegar a buen término. La gestión de la integración tiene procesos en los 5 grupos de procesos, es decir, en los procesos de inicio, en los procesos de planificación, de ejecución, control y monitoreo y cierre. ¿Cuáles son estos procesos que son parte de la gestión de la integración? El primero es el desarrollar el acta de constitución del proyecto. Este es el proceso inicial que debe desarrollarse antes de empezar a ejecutar cualquier proyecto. El acta de constitución viene a ser el certificado de nacimiento del proyecto, donde se le otorga al director de proyecto la autorización para poder iniciar con el proyecto, se le otorga un nivel de autoridad, que definen en alto nivel ejecutivo eh, qué es lo que va a ser el proyecto. Es decir, están los objetivos, están las características del producto o servicio que se espera obtener con el proyecto, están los interesados identificados en una primera instancia, está el presupuesto estimado que se puede tener, está el tiempo en el que se espera llegar a obtener los resultados del proyecto y el nivel de autoridad que va a tener el director de proyecto para ejecutar. Entonces, nosotros no deberíamos empezar un proyecto si no tenemos un acta de constitución del proyecto donde están todos estos puntos bien definidos y sabemos realmente qué es lo que vamos a obtener. Luego tenemos el plan para la dirección del proyecto, que justamente consiste en la compilación de todos los otros planes subsidiarios, se llaman así, que nos van a permitir poder controlar, ejecutar y controlar el proyecto para cumplir lo que lo que se nos está pidiendo que podamos realizar. Debemos dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Es donde el director de proyecto va a aplicar el plan de dirección del proyecto, ¿no? Va a implementar lo que se ha dicho que se va a hacer y va a ir controlando o implementando, monitoreando los cambios que hayan sido aprobados. En el cuarto punto tenemos la gestión del conocimiento del proyecto, que consiste en crear, compartir y reutilizar el conocimiento y la información para mejorar los resultados.
Decíamos el día lunes que los proyectos no solo son plantillas, planes, sino que son personas que lo ejecutan y lo van a hacer una realidad. Entonces tenemos que tener la capacidad de gestionar el equipo, de explotar el conocimiento que tienen estas personas y si no lo tienen, de proveérselo para que pueda llegar el proyecto a buen término. Y finalmente, el monitoreo y control del trabajo, que nos ayuda a recolectar todos los datos, la información, y para ver si es que van a haber cambios o no. Es muy difícil que un proyecto se ejecute tal cual como se ha planificado. Como su nombre lo indica, nosotros en la fase de planificación estamos proyectándonos, nos estamos anticipando al futuro. Y cuando ya entramos en la fase de ejecución, las condiciones pueden haber cambiado, como decíamos, pueden surgir imprevistos. Entonces, es necesario que vayamos controlando cómo estas situaciones van a afectar a nuestro proyecto y vayamos haciendo ese juego, ese balanceo para lograr cumplir con los objetivos del trabajo. Aquí yo hago una primera pregunta. ¿Qué es monitorear? ¿Qué es controlar? ¿Qué se hace primero? ¿Primero monitoreamos y controlamos o después controlamos y monitoreamos? Le doy la palabra a un participante, por favor, para que sobre esa base podamos avanzar en el concepto. ¿Alguien se anima? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante, por favor. En mi opinión, el monitoreo tiene que ver con el seguimiento de algún tipo de indicadores o variables. Simplemente hacer ese seguimiento, ese monitoreo, cómo está esa variable. Y cuando hablamos de control, es que en función de esos indicadores, de ese monitoreo que estamos haciendo, nosotros tomamos medidas para que esté dentro de lo planificado. Esa sería mi opinión, ingeniero. Perfecto, y me parece excelente. Es justamente eso, ¿no? En la foto, por ejemplo, podemos ver que una persona está tomando la temperatura eh, a un usuario, a otra persona, ¿no? Para ver, justamente para monitorear sus signos vitales. En este caso de la pandemia en la que estamos, se monitorea la temperatura corporal, ¿no es cierto? Si la temperatura está fuera de ciertos parámetros, nos indica que algo no está bien con la salud. Entonces va a pasar a un proceso de control, ¿no? Entonces, en el proyecto ocurre lo mismo. Vamos monitoreando ciertos parámetros que ya tenemos definidos, que nos van a indicar que nuestro proyecto está sano, es saludable, y cuando salgamos de esos parámetros, tenemos que iniciar acciones de control para volverlo a reencauzar dentro de esos parámetros permitidos. Entonces, hay que tomar esto siempre en cuenta. Y finalmente, en la gestión de la integración, tenemos realizar el control integrado de cambios. Eh, Dentro de la gestión de proyectos, normalmente se tiene la presencia de un comité de control de cambios. Este comité de control de cambios está formado por actores que tienen un mayor poder de decisión que el director de proyecto. Nos referimos, por ejemplo, al patrocinador, al gerente de la empresa, al cliente que está esperando un producto y u otros que se puedan identificar y que se consideren necesarios. ¿Esto por qué ocurre? Cuando nosotros tenemos ya nuestro plan del proyecto y este plan ha sido aprobado, se constituye nuestra línea base, ¿no? Del costo, del cronograma, de los diferentes planes. Y no podemos hacer ningún cambio a esta línea base si es que este no ha sido aprobado previamente. Entonces, planteo una situación. Estamos ejecutando nuestro proyecto y aparece un imprevisto eh, que va a hacer que tengamos que cambiar este plan, esta línea base inicial. Como directores de proyecto,
podemos tomar solos la decisión de cambiar ese tema, porque esto va a impactar en las múltiples restricciones que teníamos, ¿no es cierto? Entonces va a ocasionar un impacto en el proyecto. Nosotros lo que hacemos después del proyecto, analizamos cuánto es ese impacto, en qué va a impactar, qué alternativas tenemos y esas alternativas las presentamos a este comité de control de cambios. Y este comité de control de cambios va a aprobar si ese cambio va o no va. Esa aprobación puede implicar mayor presupuesto, mayor tiempo, reducción del alcance, varias cosas. Entonces, tiene que hacerse en una interacción constante con estos interesados. Y la última, y el último estándar, digamos, que tenemos dentro de esta área, el último proceso es cerrar proyecto fase. Esto se realiza cuando se completan formalmente todas las actividades del proyecto o cuando se está cerrando una fase que normalmente se considera cuando estamos obteniendo un entregable intermedio, ¿no? Entonces se puede aplicar. Cada una de estos procesos, como veíamos antes, tiene herramientas para su desarrollo, necesita de ciertos insumos y va a producir ciertos resultados. Pero se encargan de esto en particular. Luego tenemos el área de conocimiento conocida como la gestión del alcance. La gestión del alcance incluye todos los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo y únicamente el trabajo requerido para completar con éxito. ¿Qué quiero decir a esto? Tenemos que entregar a nuestro cliente lo que nos hemos comprometido a entregar, lo que él ha requerido y lo que él necesita. Ni más ni menos. Esto es algo que hay que hacer un bastante énfasis porque es normal que en equipos de proyecto estemos haciendo lo que se llama el bañado en oro, ¿no? Es decir, el cliente nos solicitó un producto con ciertas características específicas y por querer hacerlo mejor, adicionamos otras. ¿Sí? Adicionamos otras que según nuestro criterio le van a agregar un mayor valor, van a generar mayor satisfacción, etcétera. Y esa es una práctica que no es recomendada en gestión de proyectos, ¿no? Porque si efectivamente le generaran valor al cliente, no va a ser el valor esperado, ¿no? Es poco probable que se tenga el impacto que nosotros esperamos al haber realizado esa característica adicional. Y por otro lado, o sea, es decirlo, en pocas palabras lo va a recibir y decir, ah, qué lindo, pero bueno, gracias, no va a pasar a más, ¿no? Y esta agregación de valor desarrollada por parte del equipo sin una autorización, digámoslo así, implica tiempo, implica costos y va en contra del proyecto, ¿no? Entonces, dentro de esta área tenemos grupos de procesos que están tenemos procesos que están en los grupos de planificación y control básicamente. ¿Cuáles son estos procesos? Planificar la gestión del alcance. ¿Cómo se va a llevar a cabo el resto de los procesos? Es decir, cuando hablamos de los planes, en este caso de la planificación, planificar la gestión del alcance, nos estamos refiriendo a las reglas del juego con las cuales vamos a hacer esta gestión del alcance, ¿no? Primero se nos sugiere recopilar requisitos. ¿De quiénes vamos a recopilar los requisitos del producto, por ejemplo? Las características esperadas del producto. ¿Quiénes van a ser los encargados de validar que estos requisitos están? ¿Quiénes van a ser los encargados de controlar? ¿Quiénes nos van a dar el visto bueno, ¿no? Entonces tenemos que tener las reglas claras de cómo se van a definir estos requisitos del producto que tenemos que obtener o servicio que tenemos que obtener con nuestro proyecto. La segunda fase es de recopilar requisitos. Esos requisitos tenemos que documentarlos y tenemos que convertirlos en necesidades de los interesados, ¿no? Ellos quieren
un producto que tenga ciertas características y tenemos que documentar esas características para que nuestro resultado apunte al logro de ellas. Luego, tenemos que definir el alcance. Este es un documento donde se detalla de la manera más clara y específica qué características tiene que tener el producto para que sea considerado aceptable, ¿no? Recibido, y qué características y qué es lo que va a ser el proyecto para hacer. Aquí tenemos que dividir dos cosas. Uno es el alcance del producto, que son las características propias que tiene que tener el producto, y otra es el alcance del proyecto, que son todas las actividades que nosotros vamos a hacer para llegar a obtener ese producto que se nos está pidiendo. Entonces tenemos que anotar con mucho detalle este documento. Hay formatos para poderlo hacer, y tiene que ser firmada por el patrocinador y tiene que ser de conocimiento del cliente. ¿Esto para qué? Para que después no nos pidan cosas adicionales que no estaban definidas, ¿no? Porque nosotros vamos a concentrar todo nuestro esfuerzo en esas características del proyecto. Vamos a concentrar en un presupuesto, un cronograma para lograr esas características del proyecto. Y si eso se quiere cambiar, va a impactar en el proyecto y tenemos que tenerlo documentado. Punto 4. Crear la estructura de desglose del trabajo. Esta estructura de desglose del trabajo consiste en descomponer el proyecto en partes más pequeñas. Ayer, el día lunes les decía, divide y triunfarás, ¿no? A raíz de una pregunta de uno de los compañeros. Entonces, tienes que poder subdividir tu proyecto en componentes y en partes más pequeñas que sean manejables para ti, en las cuales puedas tener el control, en las cuales puedas definir un presupuesto, un tiempo para entregar. Es decir, en entregables más pequeños y que sean fáciles de manejar. Inclusive a los que puedas asignar un responsable y al quien le puedas cobrar un resultado como director de proyecto. Que has creado, ya puedes validar el alcance después, donde tú vas a ir a verificar que esos productos son aceptables. Luego haces el control del alcance para ver si hay cambios que necesitas hacer. Esto es dentro de la gestión del alcance. Y aquí voy a reforzar la pregunta que nos hacía este compañero que nos decía él en la pregunta que al hacer su tesis en un momento dado se le fue haciendo un proyecto demasiado grande y fue perdiendo el control. Entonces, esto puede haber ocurrido porque no estaba bien definido el alcance del estudio, ¿no? Voy a ir de la A a la Z y no voy a hacer nada más allá. Entonces, cuando tu alcance está bien definido, no puedes ir aumentando cosas, ¿no? Sin la autorización y sin analizar el impacto que esto va a ocasionar al proyecto. Es muy importante la gestión del alcance. Este es un modelo de la estructura de desglose del trabajo para un proyecto, como se ve en la imagen, de una bicicleta, ¿no? Donde por supuesto va teniendo diferentes componentes y diferentes entregables, por ejemplo, los pedales, las ruedas, el sistema de freno, la transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, lo que haces tú es poder dividir, ¿no? En componentes, ¿no? El montaje del esqueleto, las ruedas, sistema de frenos, sistema de cambios, la integración puedes ponerlo como otro componente y la gerencia del proyecto. No hay una receta, no hay no hay indicaciones que te dicen así lo tienes que hacer. Tú puedes adaptar esta división de la estructura de desglose del trabajo según los componentes que creas más pertinentes para tu proyecto. Sin embargo, este es uno de los elementos básicos sobre el cual se van a desarrollar el resto de los planes, ¿no? Entonces tienes que hacerlo bien y tienes que dedicarle mucho tiempo a este proceso.
y lo ideal es que no lo hagas solo como director de proyecto, sino que mínimamente involucres a tu equipo de dirección del proyecto, a los más importantes del equipo, para que se pueda hacer un análisis desde una mirada multidisciplinaria y que también se pueda involucrar el equipo y también esto ayuda mucho en la motivación del equipo para el logro de los resultados de manera posterior. Veamos la gestión del cronograma. La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Es decir, un cronograma no es simplemente un calendario, sino es un instrumento que nos va a ayudar a monitorear, a controlar el proyecto, nos va a ayudar a definir cómo se tienen que distribuir las comunicaciones, en qué momento, y nos va a ayudar a identificar momentos importantes durante la ejecución del proyecto. Dentro de esta área de conocimiento tenemos procesos, la mayoría en planificación y uno solo en control. La planificación de la gestión del cronograma nuevamente viene a ser las reglas del juego sobre las cuales vamos a definir nuestro cronograma, vamos a definir el resto de las acciones del cronograma. Es decir, cómo vamos a calcular la duración del tiempo. Vamos a hacerlo en días calendario, en días hábiles, cuántas horas de trabajo por día, 8 horas, turnos dobles, mañana y tarde. Entonces tienen que estar esas reglas bien definidas y de manera clara antes de empezar a planificar o antes de desarrollar nuestro cronograma. ¿Ya? Los que conocen el project, por ejemplo, el Microsoft Project, son elementos que te va pidiendo antes de iniciar un nuevo proyecto. Cuántas horas, días laborales, etcétera, ¿no? Entonces, es lo mismo en este caso. Luego debemos definir las actividades. Esta definición de actividades, y voy a ir para atrás, se hace a partir de esta estructura de desglose del. Por ejemplo, me voy al punto 1.2.5 que dice asiento de la bicicleta. Entonces, ese entregable pequeño, para poderlo cumplir, requiere de varias actividades por debajo. Voy a pensar, por ejemplo, el diseño del asiento, la adquisición de los materiales, pruebas, no sé. Van a haber una serie de actividades que hay que desarrollar de manera previa para poder tener un asiento concluido. Lo mismo con pedales, lo mismo con el manubrio, etc. Entonces, vamos a definir todas las actividades que nos permiten lograr esos pequeños entregables y al final conseguir la totalidad de nuestro proyecto. Una vez que las definimos, las actividades las vamos a secuenciar. Es decir, vamos a analizar las dependencias y relaciones que existen entre las actividades. No todas las actividades las podemos hacer al mismo tiempo, sino que hay unas actividades que dependen de otras, por ejemplo. No podemos desarrollar la actividad B sin antes haber terminado la actividad A. En diferentes componentes y a su vez en entregables menores, ¿no? Por ejemplo, el montaje del esqueleto tiene el marco, la horquilla, el manubrio, pedales, el asiento, ¿no? Las ruedas tienen rueda delantera, rueda trasera y así sucesivamente. No hay una receta, les decía, para poder hacer esta estructura de desglose del trabajo. No hay una sola forma, uno tiene que realizarla en función a las características de su proyecto y de tal manera que pueda ser controlable, que se le facilite el control, ya que a cada uno de estos entregables menores se le puede asignar un responsable, se le puede asignar un presupuesto, se le puede definir un tiempo de entrega. Entonces, lo importante es que en esta estructura de desglose del trabajo estén incluidos todos esos pequeños entregables, esa subdivisión que necesitamos para lograr tener el proyecto a tiempo. Luego tenemos la gestión del cronograma. La gestión del cronograma se incluye todos los procesos que se requieren para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Y tiene
se desarrolla principalmente en planificación y en el control del cronograma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, planificar la gestión del cronograma. Esto implica definir todos los procesos que se necesitan para desarrollar el cronograma, para controlarlo y para gestionarlo. Viene a ser la planificación de la gestión del cronograma, las reglas del juego con las cuales vamos a trabajar nuestro cronograma. Decía anteriormente, vamos a trabajar 5 días a la semana, 6 días a la semana, cuántas horas, 8 horas diarias, se van a trabajar, se van a considerar días calendario, se van a hacer dobles turnos. Entonces tenemos que tener bien claras estas reglas con las cuales vamos a gestionar nuestro cronograma. Por ejemplo, en el Microsoft Project, al iniciar un nuevo proyecto, te pide todos estos datos, ¿no? Para poder definir y tener bien claro. Luego de que tenemos esas reglas bien claras, tenemos que definir las actividades y trabajamos en base, voy para atrás, a la estructura de desglose del trabajo, donde, por ejemplo, se definen las actividades para cada uno de estos pequeños entregables que hemos identificado. Por ejemplo, la rueda trasera, para poderla tener como un entregable, necesita una serie de actividades que tendrá que hacer el diseño, tendrá que hacer la aprobación del diseño, la adquisición de ciertos insumos, de ciertos materiales, el trabajo en sí. Entonces hay una serie de actividades que tenemos que realizar para poder tener la rueda trasera terminada. Entonces tenemos que identificarlas una por una para cada una de estas paquetes de trabajo que en realidad se llaman esta subdivisión. Una vez que hemos identificado estas actividades, tenemos que secuenciarlas. Es decir, qué tipo de dependencias y relaciones hay entre estas actividades. Se desarrollan con una secuencia lógica, una después de la otra, se pueden desarrollar en paralelo y para eso se definen justamente las dependencias. B no puede empezar hasta que A termina. Sería una dependencia fin-inicio, por ejemplo, ¿no? C y D tienen que comenzar al mismo tiempo cuando termina B. Entonces, vamos a ir desarrollando con todas las actividades un diagrama de red sobre el cual vamos a después estimar la duración de las actividades. Hay diferentes métodos para estimar la duración de estas actividades, para calcular el tiempo. Hay estimaciones que se pueden hacerse, por ejemplo, de tipo análogo, donde uno, en función a la experiencia previa, puede estimar cuánto puede durar una actividad en función a un proyecto similar. Es una estimación rápida, pero no precisa. O se pueden hacer métodos de estimación paramétrica, por ejemplo, donde ya trabajamos con métodos estadísticos que son más precisos, pero a la vez más costosos. Una vez que ya tenemos secuenciadas las actividades, la duración, desarrollamos nuestro cronograma. Vamos a ver cuánto demoramos desde el inicio del proyecto hasta el fin. Y aquí se pueden desarrollar, se puede identificar, por ejemplo, la ruta crítica del proyecto, se puede identificar holguras en ciertas actividades y se pueden definir fechas o hitos, por ejemplo, de entrega, ¿no? Se va a convertir en un instrumento de control, que es el punto 6, sobre el cual tenemos que ir monitoreando el estado del avance para ver si vamos a poder culminar con nuestro proyecto a tiempo, adelantado, o si tenemos que tomar decisiones de comprimir cronograma, desarrollar actividades en paralelo, intensificar el cronograma, etcétera, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un diagrama de red donde se han secuenciado las actividades y podemos ver que hay varios caminos, ¿no? Desde el comienzo hasta el fin. Una vez que tengamos los tiempos, se pueden identificar, como les decía, la ruta crítica, que son donde van a estar las actividades que no se pueden retrasar porque ocasionan un retraso en el proyecto directamente. Entonces,
se va a convertir en un instrumento de mucha ayuda al momento de gestionar el proyecto. Luego pasamos a la gestión del costo, donde se incluyen todos los procesos involucrados para planificar, estimar, presupuestar, financiar y controlar los costos para que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Incluye procesos que van a estar en planificación y en control. La planificación de la gestión de costos es nuevamente, viene a ser las reglas del juego con las cuales vamos a trabajar, vamos a estimar nuestros costos, vamos a desarrollar el presupuesto, controlar los desvíos, por ejemplo. Vamos a trabajar con qué moneda, hay que definir. Vamos a redondear al inmediato superior, vamos a redondear al inferior. Cómo vamos a controlar los desvíos, cuánto es, hay un margen que puede incrementarse el proyecto ya definido quizás. Entonces hay que definir todas estas reglas del juego. Luego de que están estas reglas ya definidas, podemos estimar los costos. Igual calculamos los costos para cada actividad, basándonos en la estructura de desglose del trabajo, ¿no? Y con este presupuesto de cada actividad determinamos el presupuesto. Sumamos el costo de todas las actividades a través del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como vamos a tener un cronograma, ¿no? Con fechas de todas en que se van a ir desarrollando las distintas actividades, también vamos a tener un cronograma de ejecución de recursos, del costo, ¿no? Entonces, no todo el dinero lo vamos a necesitar al inicio, sino se va a ir necesitando de manera gradual y eso va a estar reflejado en un cronograma de ejecución sobre el cual vamos a poder controlar los costos, los avances de los costos y tomar decisiones si es necesario. En esta parte quiero complementarles que dentro de los mecanismos de monitoreo y control de costos y del cronograma, nosotros normalmente lo que ocurre es que se van controlando la ejecución física y la ejecución presupuestaria independientemente unas de otras. Es muy difícil poderlas ligar, ¿no? Entonces, como una de las prácticas que promueve el PMI, se incluye el método del control con el análisis de valor ganado. Que este método es bastante interesante porque te permite controlar la ejecución del proyecto tomando en cuenta el alcance, el tiempo y el costo. Te une los tres criterios y te va a decir a través de diferentes cálculos si tu proyecto se está ejecutando a tiempo, si está atrasado, si está gastando más de lo que debería gastar, puedes realizar proyecciones, etcétera. Entonces, es una herramienta muy, muy interesante y que nos ayuda mucho. Luego tenemos la gestión de la calidad. La gestión de la calidad incluye todos los procesos para incorporar una política de calidad, que puede ser de la organización en cuanto a la planificación, gestión de todo el proyecto, pero siempre orientada a satisfacer las expectativas de los interesados y del cliente, ¿no? Tiene que satisfacer las necesidades por las cuales se ha emprendido el proyecto. Entonces, aquí yo les hago una pregunta. En la imagen que vemos a la derecha, ¿cuál de los dos vehículos tiene mayor calidad? Depende cuál es el fin, ¿no? Correcto, dependiendo cuál es el fin. Entonces, la calidad es un concepto muchas veces es ambiguo, es de carácter cualitativo. Entonces, tenemos que definir qué es calidad para nuestro cliente y qué está esperando. Tenemos que diferenciar de lo que son hay un concepto que son las prestaciones o el grado de prestaciones y otra es la calidad.
¿no? La calidad está orientada al cumplimiento de los requisitos que espera el cliente de nuestro producto, ¿no? Hay que definir qué es calidad para él, qué está esperando, ¿no? Y los grados de prestaciones son, vienen a ser factores adicionales que le van a dar cierta mayor utilidad a nuestro producto. Por ejemplo, una radio, qué sé yo, cámara de retro, etcétera, ¿no? Normalmente en un proyecto, la falta de cumplimiento de grado de prestaciones no suele ser un problema muy grande, pero sí la falta de calidad. Entonces, la calidad es algo que se debe considerar desde las fases iniciales del proyecto y es algo que se debe planificar desde el inicio, porque nuestro cliente está esperando un producto con una calidad X. No sabemos si es buena o mala, pero él la va a definir, ¿no? Y la calidad se planifica y cuesta, tiene costo, implica tiempo, ¿no? Y es algo en lo que tiene que trabajar todo el equipo del proyecto para poder alcanzarlo. La gestión de la calidad tiene procesos en planificación, ejecución y control. Y son los siguientes. Planificar la gestión de la calidad es igual, a esto se refiere justamente a lo que les decía. Identificar los requisitos de la calidad de los entregables. No solo identificarlos, sino definir cómo los vamos a medir. Cómo vamos a saber si estamos cumpliendo con esa calidad para darle conformidad al cliente. Tiene que estar claramente definido desde el inicio. ¿Qué está esperando él como producto de nuestro proyecto? Luego tenemos que gestionar la calidad, es decir, realizar todas las actividades necesarias para asegurar que vamos a cumplir con esos requisitos que se ha definido al inicio. Y después, controlar la calidad, es decir, supervisar que el proyecto esté dentro de los límites que se hayan definido para asegurar que cumplimos con las expectativas del cliente. Hay muchas herramientas para gestión de calidad y acá les pongo esta que es un diagrama de control, que pienso que en el área de la industria sobre todo es muy utilizada, donde se establecen límites de tolerancia por el cliente, superior e inferior, por ejemplo. Pero por debajo de esos límites, el equipo del proyecto puede establecer límites de control, igual superior o inferior, ¿no? Para hacer las mediciones y para hacer el control necesario. Por ejemplo, el cliente nos ha encargado que le fabriquemos 1000 puertas con una altura de 1,90 y que va a tolerar diferencias de 1 centímetro para arriba y 1 para abajo. Es decir, puede irse hasta 1,91 y 1,89 m. Eso es lo que él puede tolerar. Nosotros, como directores de proyecto, podemos establecer un límite de control de más o menos 0,5 centímetros. Es decir, que podemos irnos hasta 1,95 m o 1,85 m, ¿no? Entonces, sobre esa base vamos a ir monitoreando para ver si nuestro proyecto, si nuestras puertas están por encima o por debajo de esa medición para emitir alarmas y hacer los ajustes necesarios. Acá en este diagrama de control se maneja normalmente la regla de los 7, que es lo que está, hay un círculo punteado, que nos dice que si tú tienes 7 mediciones continuas por encima o por debajo del promedio, es que tu proceso está fuera de control. Hay alguna falla que tienes que corregir, está fallando alguna máquina, está fallando algún proceso, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que hacer un análisis de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, te va generando alertas, ¿no? Luego, vayamos viendo la gestión de recursos. En la gestión de recursos nos estamos refiriendo a recursos
como se ve en la imagen, humanos, recursos físicos, recursos materiales, a todo aquello. Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar todos los recursos, sean humanos o físicos, para concluir de manera exitosa con el proyecto. Igual tiene procesos en planificación, en ejecución y control. Para planificar la gestión de recursos, igual son las reglas del juego. ¿Cómo vamos a estimar los recursos? ¿No? ¿En qué unidad de medida? ¿Cómo los vamos a adquirir? ¿Cómo vamos a controlar esos recursos? Tienen que estar bien definidas las reglas del juego, ¿no? Y cuando hablamos de recursos humanos, hay que definir los roles y las responsabilidades y las habilidades que requerimos que cumpla el equipo para poder cumplir, para poder llegar a tener nuestro producto de manera exitosa, ¿no? Entonces, en función a los requisitos del proyecto, tenemos que identificar qué tipo de personal necesitamos y cuál va a ser su responsabilidad. Una vez que tenemos todo eso claro, podemos estimar los recursos de las actividades, es decir, cuántas personas vamos a necesitar, cuál es la cantidad de materiales, cuáles son los equipos necesarios, etc. Para esto se tienen que considerar varios factores, por ejemplo, como la curva de aprendizaje, la experiencia que tenga cada el recurso, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos la cantidad definida, el tipo de recursos, vamos a empezar a adquirirlos. Entonces, se pueden obtener de la misma organización o se puede hacer una contratación externa. Una vez que ya tenemos todos los recursos, ya en este caso el punto 4 se refiere a recursos humanos, hay que desarrollar ese equipo. Hay que mejorar las competencias de ese equipo, las interacciones entre los miembros del equipo y el clima laboral. Normalmente cuando inicia un equipo, todos se desconocen, empiezan con timidez, empiezan a desarrollar recién una amistad, desconfianza, y hay un proceso hasta que el equipo llega a madurar y pueden funcionar de una manera eficiente. Entonces es el rol del director del equipo, del proyecto, desarrollar este equipo, hacer que esas etapas iniciales sean más cortas, que podamos apuntar a una eficiencia lo más pronto posible, ¿no? Esto implica también, si se identifican necesidades de capacitación, también hay que considerar. Luego, hay que dirigir el equipo, hay que monitorear el desempeño, brindar retroalimentaciones, resolver conflictos, entrar en procesos de negociación. Aquí es donde cumplen una función esencial las habilidades blandas que tiene que tener, las habilidades de comunicación, de negociación, de liderazgo que tiene que tener el director del proyecto. Y finalmente controlamos los recursos, que tenemos que ver que los recursos estén cuando tienen que estar, ¿no? Y estén disponibles para poder ejecutar las actividades de la manera como lo requiere el proyecto. Esta, por ejemplo, es una estructura de desglose de recursos, es similar a la estructura de desglose del trabajo que veíamos en la gestión del alcance, donde estamos subdividiendo los recursos humanos y los recursos materiales que se requiere todo el proyecto, ¿no? Entonces, la idea es que en este diagrama podamos visualizar todo y que no nos falte, y controlar que se nos esté escapando nada, ¿no? Al momento de estimar la cantidad de recursos que tenemos, que necesitamos. Luego, la gestión de las comunicaciones. Incluye todos los procesos que se requieren para garantizar toda la planificación, la recopilación, creación y distribución, almacenamiento y gestión y disposición final de la información del proyecto, de manera que sean oportunos. Incluye procesos en planificación, ejecución y control. Y por ejemplo, coloqué esta imagen, dado el contexto actual, donde con seguridad, con esto de la pandemia del coronavirus, se genera mucha información. Y la entidad encargada de manejar esta información, con seguridad no puede hacer una distribución de la misma manera a todos los involucrados, ¿no? Hay algunos involucrados que requerirán una información
con mayor precisión, con mayor detalle. Por ejemplo, los enfermos con nombre, apellido, dirección, tiempo de contagio. Pero la población en general no requiere tanto detalle. Entonces hay que saber, la gestión de comunicaciones lo que trata, lo que hace es de distribuir la comunicación de manera adecuada a las personas adecuadas. No todos necesitan tener el mismo nivel de información. Y para eso tenemos que planificar la gestión. Entonces, hay que identificar cuáles son las necesidades de información de los interesados. ¿Qué necesitan saber ellos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y y dentro de esta planificación tenemos que saber cómo vamos a monitorear que se están desarrollando esas comunicaciones. Luego en el punto 2 tenemos que gestionar las comunicaciones, donde ya es el distribuir esa información a los interesados, ¿no? ¿Cómo vamos a almacenar esa información? Y después monitorear las comunicaciones, asegurar que se cumplan las necesidades de información del proyecto e interesados. Este es un proceso muy, muy importante. Yo les decía el día lunes que el 90% del tiempo el director de proyecto está abocado a las comunicaciones. Y el 60% aproximadamente es comunicación no verbal. Entonces, es un proceso muy, muy importante el distribuir la información de manera adecuada y de manera oportuna. Y para eso hay algunos instrumentos. Este es un ejemplo de una matriz de comunicaciones donde podemos definir qué comunicamos, por qué, a quién, con qué método, quién es el responsable de preparar la información, quién es el responsable de enviar la información, quién es el responsable de recibir y solicitar y analizar la información, cuándo se va a enviar, con qué frecuencia, por ejemplo. Estamos estructurando un pequeño plan de comunicaciones. Entonces, no es lo mismo informar al cliente, no es lo mismo informar al patrocinador, no es lo mismo informar al equipo, no es lo mismo informar al usuario final o a toda la comunidad en general. Entonces, la información va en formatos diferentes, en frecuencia diferente y con un contenido diferente, ¿no? En algunos casos requerimos retroalimentación, en otros no. Entonces, tenemos que tener claro cómo se desarrolla todo este proceso. Luego, la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos incluye todos los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos del proyecto. ¿Qué es un riesgo? Es un evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en el proyecto, ¿no? Puede ser ambos. Cuando es positivo es normalmente una oportunidad, ¿no? Entonces, cada riesgo está sujeto a una condición de incertidumbre. No sabemos si va a ocurrir o no, ¿no? Y que produce un efecto, produce un impacto. Entonces tiene una condición de incertidumbre y de impacto. Puede ser positivo o negativo. Les pongo esta imagen igual relacionada a la época actual, que ha sido muy difundida en las redes. Es de una señora de Santa Cruz, que se salió a comprar a las 7 calles con todo ese implemento de protección cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Bolivia. ¿Ustedes creen que ella estaba haciendo gestión de riesgos? Y por supuesto que sí, ¿no? Al lado de ella podemos ver personas con short, sin ningún tipo de protección, y esto nos muestra que la gestión de riesgos es diferente de una organización a otra o de una persona a otra. Hay diferentes, lo que se llama el apetito de riesgo, por ejemplo. Si hablamos de una organización muy grande que tiene muchos recursos, mucho dinero, y va a ejecutar un proyecto nuevo, quizás esté dispuesta a asumir los riesgos que implican, sin tomar las precauciones necesarias. No le va a afectar mucho, que podría ser el señor que está al lado con short y su bolsa. Pero si hablamos de una organización pequeña que va a emprender el mismo proyecto como para lanzarse recién al mercado, tal vez va a querer controlar los riesgos, minimizar los riesgos lo más posible, como la señora.
que ella después explicaba que tenía una bebé a la que estaba dando de lactar y que no la quería arriesgar para nada, ¿no? Entonces, el riesgo se puede asumir de diferente manera, de una organización a otra. Hay muchas condicionantes, pero que debemos analizarlas para saber cómo lo vamos a afrontar. La gestión del riesgo tiene procesos en planificación, ejecución y control. Y justamente en la parte 1 de planificar la gestión de riesgos, tenemos que definir nuevamente las reglas del juego. ¿Cómo vamos a llevar a cabo las actividades de identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos? ¿Cuánto va a tolerar el riesgo nuestra organización? ¿Cuál es su apetito? Lo que les explicaba hace un momento, ¿no? ¿Qué está dispuesta a tolerar? ¿Cómo los vamos a identificar estos riesgos? ¿Cómo los vamos a analizar? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a monitorear estos riesgos? Tenemos que tenerlo muy claro. Una vez que hemos definido eso, vamos a empezar a identificar los riesgos. Esto se puede hacer en de diferentes maneras, por ejemplo, en sesiones de equipo, bajo lluvia de ideas, con expertos, etcétera, ¿no? Identificar los riesgos que podrían afectar al proyecto. Ahora, todos estos riesgos, que pueden ser cientos o muchos, no los podemos tratar de una misma manera a todos, ¿no? Hay algunos riesgos que son más importantes que otros. Y decíamos cuando veíamos el concepto de lo que es riesgo, que está sujeto a una incertidumbre y a un impacto, ¿no? Entonces, es necesario que hagamos un análisis cualitativo de estos riesgos, donde vamos a ver la probabilidad de ocurrencia, esta incertidumbre. Es probable que ocurra, es poco probable o es improbable, por ejemplo, ¿no? Podemos definir una probabilidad alta, media o baja. Y si ocurriera, ¿qué impacto va a ocasionar en los objetivos del proyecto? En el costo, en el cronograma, en el alcance, ¿no? Esas restricciones, en esas 6 restricciones que hemos identificado. Entonces vamos a poder categorizar riesgos y vamos a tener los más críticos, a los que por supuesto les vamos a prestar mayor atención. Los que son más probables de que ocurran y que ocasionen mayor impacto. Una vez que hemos categorizado los riesgos, podemos realizar un análisis cuantitativo de riesgos donde ya le vamos a poner números a estas categorías, al impacto, por ejemplo. Si impactan, nos va a costar $10,000 más ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis cuantitativo de esos riesgos. Y después vamos a planificar la respuesta a los riesgos. Vamos a ver si ocurre, qué vamos a hacer, quién se va a hacer cargo, ¿no? Cómo los vamos a controlar. Y después, cuando estamos en ejecución, vamos a implementar la respuesta a los riesgos cuando estos ocurran. Implementando el plan de respuesta por cada uno de los riesgos identificados y monitoreando si estos riesgos se han subsanado, si no se han llegado a subsanar, si han quedado riesgos residuales, si tenemos que tomar otras acciones, etc. Entonces, la gestión de los riesgos es muy importante en gestión de proyectos, pero lo importante es priorizar cuáles son los más importantes. En proyectos pequeños, solamente no se hace el análisis cuantitativo, ¿no? En proyectos grandes sí, pero no se hace el análisis cuantitativo en pequeños y en grandes sí se desarrolla, pero es una decisión que tendrá que tomar el director de proyecto con su equipo al momento de entrar en esta área, ¿no? Esto es un ejemplo de una matriz de probabilidad de impacto. Es una matriz de análisis cualitativo, ¿no? Donde se le está asignando valores a cada variable, muy bajo con el valor 1, bajo con el valor 2, moderado 3 y así hasta llegar al 10. Y la probabilidad igual. En la parte negra vemos los riesgos que tienen una muy alta probabilidad de ocurrencia con muy alta o alta probabilidad de impacto. Entonces, esos deberían ser los riesgos en los cuales deberíamos concentrarnos, seguidos de los que están con color gris y después
el resto. ¿Ya? Es un ejemplo de una de las herramientas. Por supuesto, el gestionar los riesgos implica costo, ¿no? Y aquí es donde se deben manejar los siguientes conceptos. En varios proyectos yo he tenido la oportunidad de ver, es que se tiene el plan del proyecto o el proyecto hecho y imprevistos 10%, ¿no? Algo así al ojímetro. En gestión de proyectos tenemos que hacer que los imprevistos no lo tengamos como puestos así en una nebulosa, donde no sabemos qué son, si es que van a ocurrir o no, sino más bien tenemos que tratar de convertirlos más en previstos que probablemente vayan a ocurrir. Me refiero, le llamo a previstos porque tenemos que tener la previsión de que si ocurren vamos a saber cómo responder ante ellos. Entonces, para ello, se hace la gestión de riesgos y se considera una reserva de contingencias, ¿no? Que son, como se ve en la gráfica, las incógnitas conocidas. Riesgos que ya los hemos identificado que pueden ocurrir y que estamos considerando un presupuesto para su respuesta en caso de que ocurra, ¿no? Esta reserva de contingencias forma parte de la línea base del costo del proyecto. Es decir, el director de proyecto puede usarla de una manera inmediata en caso de que ocurra. Está autorizado para hacerlo. Pero de todos modos, también es recomendable tener una reserva de gestión que son para estos riesgos desconocidos que probablemente ocurran y no sabemos y no los hemos podido identificar. Esta reserva de gestión tiene que ser, puede ser usada con autorización. Y todo esto forma parte del presupuesto del proyecto. Bien, gestión de las adquisiciones. Cuando veíamos la gestión de los recursos, veíamos que hay recursos que van a adquirir fuera de la empresa. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a esos procesos necesarios para la compra o adquisición de productos fuera del equipo del proyecto, ¿no? Y incluye procesos en planificación, ejecución y control, y son estos de acá. Primero debemos hacer la planificación de la gestión de las adquisiciones, es decir, documentar qué es lo que necesitamos adquirir, identificar a los proveedores potenciales, luego efectuar las adquisiciones, contactarse, obtener propuestas, presupuestos, adjudicar y seleccionar a los vendedores, negociar y adjudicar los contratos, y después controlar que esas adquisiciones se estén realizando conforme a los requisitos del proyecto, en tiempo, en calidad, en cantidad. Esto es casi como administrar otro proyecto pequeñito, ¿no? Porque tenemos que asegurar de que estos proveedores nos entreguen el producto a tiempo, con la calidad requerida, con las condiciones requeridas, etcétera, ¿no? Normalmente en instituciones grandes hay un departamento de adquisiciones, pero el director de proyecto tiene que estar involucrado en este proceso de gestión de adquisiciones, tiene que conocer las condiciones contractuales, tiene que poder de estos procesos, ¿no? Porque si ocurriera algún imprevisto con ellos, va a impactar en el proyecto. Finalmente tenemos la gestión de los interesados del proyecto. Esta gestión de interesados incluye todos los procesos requeridos para identificar a las personas, los grupos, organizaciones que pueden ser afectados o que pueden afectar al proyecto y para analizar qué esperan ellos del proyecto, qué impacto esperan y sobre todo para desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr su participación eficaz. Entonces, al inicio yo les decía que por no hacer una correcta gestión de los interesados, muchos proyectos han caído. Por problemas sociales, por conflictos normativos, etcétera, no han podido avanzar.
Y la idea es que a través de la gestión de los interesados, nuestro proyecto se desarrolle de la manera más armónica posible, que podamos tener menos intervenciones y que más bien logremos el apoyo de los interesados. Eh, esta, aquí tenemos, hay, perdón, se me fue, hay procesos en inicio, en planificación, ejecución y control. ¿Y cuáles son? Identificar a los interesados, hay que realizar un listado de todas las personas que pueden afectar al proyecto, pueden verse afectadas por el proyecto. Esto se tiene que realizar en los procesos de inicio, es muy importante, vuelvo a recalcar, identificarlos a todos. Hay que planificar cómo se van a involucrar estos interesados, de qué manera pueden influir en el proyecto y hay que desarrollar una estrategia para comprometerlos, para que estén a favor del proyecto. No queremos tener gente en contra, ¿no? Y una vez que desarrollamos este plan, vamos a gestionar, vamos a involucrarlos, vamos a tener la comunicación frecuente según el plan de comunicación que hayamos desarrollado y gestionar los conflictos que pudieran existir. Es más, anticiparse a cualquier conflicto que pudiera existir. Y tendremos que monitorear cómo se están involucrando estos interesados, ¿no? Y si es necesario, ajustar la estrategia. Este es un ejemplo de cómo podemos ir pasando de una situación actual a una situación deseada de los interesados que participan en el proyecto. De igual manera, como en la gestión del riesgo se pueden priorizar los interesados, hay matrices, por ejemplo, poder-interés, ¿no? Cuánto poder tiene este interesado en los objetivos del proyecto y cuánto le interesa, por ejemplo, el proyecto. Entonces, vamos a irlos categorizando y para definir estrategias diferenciadas para gestionarlos y comunicarlos, ¿no? Entonces, podemos ver que pueden haber interesados que conocen el proyecto y su impacto, pero no apoya el cambio. Y en el otro extremo, que no conoce el proyecto ni sus impactos potenciales. Si estos dos interesados de los extremos tienen un alto poder de influencia en el proyecto, wow, debemos trabajar sobre ellos, ¿no? En el caso de la derecha, para informarle del proyecto, mostrarle la importancia y que se vuelva en un conocedor del proyecto, de sus impactos potenciales, que busque el éxito del proyecto, que nos apoye, ¿no? Y en el caso del interesado de la izquierda, pues tendremos que reunirnos con ellos, tendremos que invitarlo para ganarlo, ¿no? Ganarlo para que apoye al cambio, para que apoye lo que busca el proyecto. Entonces, todo esto es lo que les decía, es un arte, ¿no? Hay que priorizar dónde debemos enfocar nuestra atención y desarrollar planes para poder manejar todos estos procesos. ¿Cómo estás, Mauricio? Te hablas ahí. Raíz, ¿cómo estás? Bueno, yo igual voy haciendo proyectos, pero los míos son proyectos de software, ¿ya? Y ¿Ya? normalmente las herramientas que manejamos son el Project de Microsoft, el Power BI, además de eso un tablero Kanban, Control, con Trello y un repositorio para las historias y requerimientos del sistema. No sé qué otras herramientas ustedes manejan para otros proyectos, ¿no? Mira, no es mi área el tema del software, pero lo que he podido ver con los colegas que sí manejan estas mismas herramientas, pero están utilizando mucho las metodologías ágiles, ¿no? Sí. Donde no trabajan porque los software se desarrollan en entornos cambiantes, ¿no? Entonces se trabaja en interacciones cortas, ¿no? Definen, si bien tienen un objetivo final en un proyecto, van definiendo metas intermedias cada 15 días con su equipo y para ir haciendo un monitoreo y control más frecuente, ¿no?
y se basan en las mismas herramientas, en el caso de software, pero están teniendo mucha tendencia a este tipo de metodologías ágiles con interacciones cortas, ¿no? Si puedes darle una mirada, yo creo que ayudaría mucho. Sí, sí, exactamente. Sí, las metodologías son principales. En PMBOK tiene varias escalas PM. Sí, ahora hay una certificación justamente en donde está, Debe ser Cognos. Cognos es una empresa que capacita para lograr la certificación. La certificación para metodologías ágiles es la PMI ACP, que que es como practicante certificado en enfoques ágiles, ¿no? Y es por la que están optando varios colegas tuyos dedicados al tema de software, tecnologías y demás, porque es un ambiente muy cambiante, ¿no? El mercado cambia muy rápido, los requisitos, los requerimientos, la tecnología. Entonces, sé que se están enfocando mucho en esto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos consultas. La primera va con relación al área de conocimiento de la calidad del proyecto. En los tres procesos que incluyen este grupo, no está ya definida al inicio del proyecto en las especificaciones técnicas. Y Ya. mi segunda pregunta es si según tu experiencia en el medio, en el país, ha habido proyectos que se han desarrollado con los lineamientos de las buenas prácticas del PMI, y si estos han sido exitosos o han tenido problemas, o qué comentario pudieras darnos con respecto a ello. Perfecto. Bueno, en la primera pregunta referente a la calidad, sí, al inicio del proyecto, justamente cuando se desarrolla el acta de constitución del proyecto, se definen criterios de calidad, pero a un alto nivel ejecutivo, llamémoslo así, ¿no? Muy amplios, ¿no? Ya cuando el director del proyecto ya ha sido asignado, estos requisitos de calidad tienen que definirse de manera más puntual. Y se desarrolla en los procesos de planificación de calidad, ¿no? Todavía donde estamos planificando cómo vamos a desarrollar el proyecto. Entonces es ahí donde ya se identifican los interesados y el equipo de dirección del proyecto tendrá que acercarse a hablar con estos interesados, con el cliente. Muchas veces, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo que hablábamos con Raíd hace un momento de proyectos de software. El, el, el patrocinador, hay un cliente que nos va a decir, quiero que me desarrollen este software, pero el usuario va a ser otro, ¿no? Entonces, tendremos que acercarnos al usuario. El usuario no ha sido parte de elaborar los requisitos de calidad de alto nivel. Entonces, tendremos que ver qué está esperando el usuario de ese producto final como requisito de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es rol del equipo de dirección ahondar con más precisión en estas etapas iniciales del proyecto. Ahora, en cuanto a experiencia de ejecución de proyectos con los estándares del PMBOK, la mayoría se han desarrollado en empresas de software. Hay muchos profesionales del ámbito petrolero, de construcción y del área industrial se han empezado a sumar en estos últimos años. Yo he ejecutado proyectos aplicando los estándares y, por supuesto, te puedo decir que el aplicar los estándares no significa que no vayan a haber problemas, ¿no? Creo que no hay proyecto que se ejecute sin problemas. La diferencia está que aplicando los estándares del PMBOK tienes un mayor control de estos. Puedes anticiparte a la existencia de problemas y tomar soluciones de manera ágil antes de que se conviertan en causales, por decirte, de cierre o de fracaso del proyecto, ¿no? Y como les decía, y si fuera necesario, como les decía el día lunes,
si hay que cerrar el proyecto, pues sea de una manera justificada, ¿no? Con conocimiento de los patrocinadores, de los clientes, y que sea una decisión conjunta, y que se desarrolle debido a que el proyecto, por ejemplo, en esas condiciones, ya no va a llegar a cumplir los objetivos estratégicos que se esperaba con la organización, ¿no? O que es demasiado caro y ya pasa a ser inviable, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos, el uso de estos estándares, te ayuda a que puedas anticiparte a los problemas, tomar decisiones de una manera muy analítica, y poder reencaminar el proyecto a culminarlo con éxito, o en su defecto, pues, inclusive poderlo cerrar. Ok, muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Al parecer ya no hay preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, pues podemos cerrar la sesión, ¿no? Y bueno, agradecerte nuevamente, Mauricio, por tu participación en estas charlas que se están dando en posgrado para estudiantes de la maestría de proyectos, evaluación y gestión de proyectos. ¿Ya? Bien, bueno, nuevamente muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Perfecto, muchas gracias a todos por su atención. Espero haber contribuido en su formación. Espero que si están interesados puedan vincularse a este ámbito de la gestión de proyectos, que realmente es algo muy, muy importante, y es muy, muy interesante para el desarrollo profesional. Si ustedes gustan, los invito a que busquen mediante el Facebook a las comunidades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, o al capítulo Santa Cruz Bolivia Chapter del PMI, para que puedan contactarse, y si gustan poder vincularse al capítulo para estar más al tanto de los avances de la profesión, ¿no? Nada más, gracias Anaceli, gracias a todos y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias.